Recapitulando un poco, en Bootcamp lo que se intenta es cerrar la brecha de educación tecnológica del Ecuador. Y como ya habían mencionado antes, o sea, lo ideal es ir construyendo un ecosistema donde se puede ir desarrollando tecnología, donde se puedan incluso desarrollar emprendimientos, donde se puedan encontrar soluciones a grandes escalas. Y el Ecuador de por sí ha sido un país que ha exportado tecnología algunos años. No se conocen mucho las soluciones, pero en general mucha propiedad intelectual ha salido del Ecuador. Y eso es algo que en software hay que tomar muy en cuenta. Hay algo que a mí siempre me gusta acerca, o sea, como empezar diciendo, y es que el impacto económico social de la inteligencia artificial eh, va a eliminar 75 millones de empleos, pero a la vez va a crear 133 millones de empleos. Y hay muchas cosas que implica esto, ¿no? O sea, es un cambio del mundo totalmente y encima más el COVID ha acelerado bastante todo el cambio. El impacto global en la economía se espera que sean 30 billones de dólares y el país que está liderando esto es China. Y Bootcamp ahí lo que intenta es crear un espacio que capacite en inteligencia artificial. ¿Dónde comienza todo? Bueno, como bien nos estaba explicando Michelle, en la captación de datos. Entonces, qué es lo que pasa? Esto que en un momento en el que se empiezan a captar datos masivamente y cuando en el 2011 nace BigQuery, bueno, un paper de Google que era BigQuery, que ahora ya es toda una infraestructura, o Big Table, me parece que se llamaba, se empiezan a crear tecnologías que capten los datos, que puedan procesar los datos, que tengan esa capacidad de procesamiento. Y es súper interesante porque todo lo que es Hadoop y estas tecnologías Horton que nacen a partir de esta necesidad prácticamente son computadoras, o sea, es como una arquitectura lineal de computación, ¿no? Lo que más se resalta aquí es el multiprocesamiento, los hilos y también un sistema muy interesante que sin ser una supercomputadora es lo más eficiente y lo menos costoso que existe ahora para, información, para procesar grandes cantidades de datos. Entonces, una vez que mucha gente dice, ¿y para qué voy a guardar los datos? ¿Y qué voy a hacer con eso? Y para qué tanto? ¿No es cierto? Y ahí es cuando nacen los famosos modelos de Machine Learning, que en teoría no son tan nuevos porque ya existían desde más o menos los años 50, los primeros modelos iterativos. Entonces, los datos son el alimento, ¿no es cierto? Y con los datos se tiene dos opciones. Gobernarlos en casos de empresas que ya producen datos, que ya tienen sistemas, que ya tienen infraestructuras, o captarlos a través de web scraping o otras técnicas que existen para poder captar los datos. Pero sin datos, este tipo de tecnologías son difíciles de crear, ¿no? Luego tenemos lo que es la infraestructura. Entonces, la infraestructura es todo donde voy a almacenar, procesar y producir un modelo. Ahorita el modelo es como la máxima capacidad de automatización que existe en el mundo, prácticamente, estos modelos de Machine Learning. Y el modelo, obviamente, son metodologías iterativas que me permiten llegar a una expresión matemática que describe el comportamiento de los datos que yo he captado. ¿Qué debe cumplir un modelo? Bueno, para los que ya están un poco en este mundo, saben que un modelo tiene que tener un buen score. En el caso de modelos supervisados, quiere decir que tienen que tener una buena precisión. En el caso de modelos no supervisados, una buena medida de dispersión. Pero lo importante es que me aporte algo, o sea, que con esto yo no esté tomando decisiones al azar, ni como si no tuviera datos o como si tuviera menos datos, sino que me aporte un insight importante.
en una presentación anterior, se estuvo hablando mucho de los insights y me pareció súper interesante cómo decían que salían a la calle, tomaban fotografías, investigaban y veían todos esos insights y ese proceso en algún momento se lo podría automatizar con procesamiento de imágenes, con visión artificial, con igual captación de datos en redes sociales, se lo puede llegar a hacer en algún momento esa parte de la observación, ¿no? Y sería algo súper rápido, aunque no sé si como seres humanos queramos automatizar esa parte, porque es una parte súper entretenida, me pareció súper como salir de la oficina y ver lo que está pasando en el mundo real. Y otra de las cosas súper importantes que explica un modelo, o sea, que tiene que tener un modelo para salir a producción responsablemente es la explicabilidad. Y yo siempre hago mucho hincapié en esto de la explicabilidad porque hay, hay, hay un caso que me llamó mucho la atención, me parece que fue en el 2018, y es de Amazon, de una empresa que ya es líder en estos temas. Ellos crearon un algoritmo de contratación de personal técnico. Y una de las variables de este modelo era el género. Entonces, como la industria de la tecnología ha sido por muchos años predominada por hombres, el modelo entendió que tenía que contratar a solo hombres y recibió un montón de demandas. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que los datos que se captan son datos que están ya influenciados por el comportamiento humano. Y si hay algún comportamiento humano errado, el modelo va a repetir este comportamiento humano muchas veces. Pero el rato que yo puedo ver, o sea, que yo puedo entender cómo funciona un modelo y puedo explicarlo, puedo cortar esto, quitar esta variable y hacer que sea algo un poco más imparcial, aunque la imparcialidad total es algo que nunca va a existir, ¿no? Y bueno, más allá del machine learning, más allá de los modelos, el entrenamiento de un modelo, lo que yo puedo decir es que es solo el comienzo, porque, porque que yo tenga un modelo entrenado o que yo haya llegado a entrenar un modelo y a tener cierto score o cierta, eh, ciertos insights, es algo que está bien, pero, pero es algo que se le podría agregar mucho más valor si yo me ayudo de la infraestructura para hacer consultas constantes y además reentrenamientos constantes, o sea, que el modelo nunca deje de aprender y que yo todo el tiempo le pueda preguntar cosas. Entonces, ese es el valor, ese es el mayor valor que se le puede dar hoy en día. Y eso es y eso es lo que hace que se automatice totalmente ciertas actividades. Entonces, ¿cómo se ve un modelamiento? Inicialmente, o sea, se ve así, ¿no? Los que ya han hecho algún modelo de Machine Learning en algún punto han pasado por este proceso que es integrar los datos. Y es justo el proceso que nos estaba mostrando Michelle, que es algo súper importante, cómo me alimento yo de los datos. Luego es la transformación de los datos, hasta tener como una matriz numérica, construir el modelo, y ahí está el modelo, ¿no es cierto? Listo. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo con el modelo? Colgarla en algún servidor para que todo el tiempo se estén haciendo consultas y se llegue a cierta automatización. Y un modelo en producción finalmente se ve así. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que, o sea, los datos, vivimos en un mundo súper dinámico y, y ya tenemos, o sea, un montón de dispositivos conectados, ¿no es cierto? Además de eso, toda la información que nos generan las redes sociales, toda la huella digital que nosotros estamos dejando en el mundo, todo el tiempo va a estar alimentando como streaming nuestra base. Y por eso es que la infraestructura es tan importante y por eso es que herramientas como Google Cloud son claves en este proceso. Entonces llegan los datos y vengo yo por todo el proceso que es de preguntar, preparar, explorar, modelar
implementar y luego, bueno, o sea, evaluar y vuelven a entrar los datos y vuelve a aprender y siempre va a estar aprendiendo algo nuevo, tal cual un cerebro humano. Entonces, por eso es que se llama la tan llamada inteligencia artificial hoy en día. ¿Y cuál es el objetivo de esto? O sea, no es reemplazar a los humanos, obviamente, porque mucha gente dice, esto nos va a reemplazar, pero en realidad es la máxima automatización que existe para tareas operativas. Entonces, yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho, o sea, hablar en general en mi experiencia de los proyectos en los que he trabajado hasta ahora. Y uno de esos es Cryptos, que es un emprendimiento ecuatoriano que le invirtió el banco de Barclays, le invirtió y también Techstars de Tel Aviv. Y lo que hace esta herramienta con la ayuda de la inteligencia artificial es clasifican documentos, es clasificación automática de documentos. Entonces, es una herramienta que sirve tanto para gobernar datos como también se le mete un metadato al documento que dice que es confidencial. Entonces se integra con otra tecnología que se llama DPL, que es Data Loss Prevention, y esta tecnología lo que hace es encriptar los documentos que tengan un metadato que uno diga, ya puede ser el tamaño del documento o alguna configuración, por ejemplo, en este caso, que diga confidencial, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace esto? Hace una tarea que para el humano sería algo súper aburrido, que es ponerse a clasificar documento por documento. O, por ejemplo, otros proyectos muy interesantes que he visto yo, por ejemplo, los sistemas de recomendación automática, sistemas de recomendación de películas, mientras los negocios puedan captar más datos o tengan en general todo el tiempo generándose huellas digitales, más van a estar dentro de este mundo. Y yo creo que lo más importante para emprender con estas tecnologías es no empezar desde el punto de vista de la tecnología, sino desde el punto de vista del problema. O sea, ¿qué problema estoy yo solucionando y qué impacto va a tener en la sociedad? ¿Cuántas personas tienen este problema? ¿Cuántas personas quieren solucionar el problema en general, ¿no? Entonces, una vez que yo ya tengo eso y paso por muchos, por los sistemas iterativos de design thinking y todo eso, ahí evalúo si es que vale la pena meter esta tecnología como una herramienta para resolver ese problema y ser una solución de alto impacto. No digo que el 100% de las veces sea así, pero de los proyectos que yo conozco que están utilizando inteligencia artificial y que han tenido mucho éxito, nunca empezaron diciendo quiero ser inteligencia artificial, sino empezaron diciendo quiero resolver este problema porque veo que este problema es algo que le impacta a tantas personas. Y poco a poco fueron desarrollando herramientas hasta que llegaron al nivel de decir, necesito decir una máxima automatización que entienda cómo hacer las cosas. Y ahí es que le implementan a todos estos modelos de Machine Learning, Deep Learning y empiezan con todo esto.